pero tú te has quedado sin comer. No. Yo sí me he quedado sin comer. Y sobre mi mente Efectivamente, no ha no pasado es delinquir. No ha pasado salir con una pistola y decir, ahora me la deben todos. A la gente que le gusta escuchar ese tipo de corridos y que tiene además derecho de poder seguirlos escuchando. Por eso el asunto tiene que ser de fondo, porque si de pronto se llega a un tema de prohibición, decíamos hace un momento antes de ir a la pausa, el tema es que entonces la gente con más razón, porque cuando hay algo que es prohibido, entonces se vuelve más exitoso. Una superficie afectada de 3.244 hectáreas. En Tepoztlán, Santo Domingo Cotitlán, kilómetro 63, San Juan Tlacotenco, Barriga de Plata en Tepoztlán, Llano de Morales y El Pedregal en Tlalnepantla, Cerro del Gallo en Tlaltizapán. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, querido Héctor. Para mí siempre un placer estar aquí. Al contrario, doctora, muchas gracias. Y también, por supuesto, a mi compañero, colega, reportero de incendios forestales, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y bueno, hoy, por supuesto que vamos a hablar de los incendios forestales en Morelos, en el país, pero también queremos empezar esta mesa justamente, vamos a ver cuáles son las opiniones de quienes aquí participamos en torno a la exposición, a la presentación de un género musical pues mal visto por una parte de la sociedad, otro grupo de nuestro país, de nuestra sociedad, pues fanático de esta música, que son los narcocorridos dentro o enmarcados dentro del regional mexicano. Pongo mi opinión en la mesa porque estoy hablando y presentando el tema yo, pero para mí, en términos generales, la cultura, el arte, la música, la pintura son un reflejo de la realidad que se vive en un país. Hay quien dice que el narcocorrido o los videojuegos violentos provocan violencia en la sociedad, es decir, la llevan a la realidad. Yo sostengo mi postura general, es que estos narcocorridos existen y están en el gusto y en el ánimo de la gente, pues porque ven la realidad y ven las noticias todos los días. Y desde mi punto de vista, prohibir un género musical, un videojuego en particular, no va a contribuir, por lo menos no como única medida, en beneficio de la pacificación de este país. Quizá la disputa justo está en si estamos hablando de una prohibición, porque hoy prohibir cualquier tema en referencia a la libertad de expresión pues sería algo anacrónico, que nos remontaría probablemente a considerar tiempos de presidencialismo, de autoritarismo. Los vapeadores sí fueron prohibidos el sexenio pasado. Bueno, pero ahí hay un tema en referencia también pues al sector salud, a todo lo que representa en términos de economía, incluso en salud, que se le va a México, ¿no? Entonces yo creo que no es asimilable una cosa con la otra. Ahora, déjame regresar como al punto de los narcocorridos, ¿no? Decía que tenemos que hacer pues una referencia quizá a que en otros años pues haber escuchado quizá a algunas agrupaciones, los ¿no? Tigres. Como el Tri, los Tigres todavía más recientemente justo por los temas de los corridos, que ellos en algunas ocasiones pues se negaron a no cantar, ¿no? O sea, ante alguna recomendación ellos lo siguieron considerando. Exacto. Ahora, creo que no estamos... El Aragán, el Tri, esas canciones que narraban hechos violentos, bueno, a lo urbanos. mejor hasta otras como Hombres G, de repente en ponerle, ¿no? Algunas que no podías decir groserías, Bueno, o sea, todas esas cosas, vaya, ¿no? Palabrotas. Pero exacto, el rock mexicano básicamente fue una música en su momento de protesta a toda la serie de acciones que hubo en contra de la juventud en ese periodo. Claro, entonces, Molotov, ¿no? O sea, a lo mejor hablaríamos como Sí. de algunas agrupaciones. Ahora, es anacrónico, por supuesto, que tú generes una prohibición. Sin embargo, yo creo que hay que analizarlo a partir de muchos contextos que se están dando, ¿no? Uno de los casos que llama la atención, pues, son estas referencias al Mencho que se dan, me parece que en algún concierto en Jalisco, y en donde esto sí tiene un alcance internacional, porque incluso se le retiran, entiendo, las visas de trabajo y de turismo a quienes estaban en la agrupación. Esto quiere decir que sí, a nivel internacional pues hay Los como un Alegres foco, del Barranco. hay un foco, ¿no?, sobre lo que puede estar pasando en nuestro país. Ahora, pensar en México, tampoco es cierto en su totalidad
que no está prohibido, porque al final, si tú tienes legislado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es muy clara respecto a los contenidos que se pueden difundir. Y ahí claro que están temas de no hacer apología al odio nacional, ¿no? De ir por los valores familiares. O sea, hay una serie de recomendaciones que vienen ahí, que al final cualquier música intenta ser comercial. Por lo tanto, si no encuentra una salida en los medios de comunicación tradicionales o de redes sociales, todos están contenidos en esta ley, pues sí hay una especie de prohibición de inicio. Hace muchos años teníamos la ley sobre delitos de imprenta, en donde se abordaba justo el que tener prohibiciones sobre esto. Aquí se acordarán de uno de los antecedentes importantes cuando Graco Ramírez dice que no se puede presentar y empieza a lanzar muchas críticas sobre la presentación del Commander cuando era en ese entonces presidente municipal Jorge Morales Barut, y entonces pues se arma una discusión, porque claro que hay gente que quiere ir a escuchar esta música y esa parte pues también es muy respetable. Sin embargo, el estigma, que ustedes acordarán, Graco decía, es que quiénes van a estar en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes se van a reunir en este sitio? Exacto. Y entonces pues se creó ahí un tipo de discusión que al final terminó en que no se presentó, por cierto, en aquella ocasión el Commander en Cuernavaca. Y hubo un enojo por parte del organizador de ese palenque, que era Federico Figueroa. Concretamente, quien da la prohibición fue el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, es quien incluso lo hicieron mediante una publicación en el periódico oficial. O sea, hubo un tema jurídico para prohibir la presentación, impedir jurídicamente la presentación del Commander. Que ahí, o sea, si eres que quienes se juntan, pues a lo mejor aprovechen, ¿no? Y encuentran a personas que deberán encontrar en si quizás encuentran un orden de aprehensión por ahí, ¿no? Solamente para precisar, el Commander fue el impulsor de un movimiento que se llamaba Movimiento Alterado, y que justamente fue patrocinado, entiendo, por la organización delictiva, el Cártel del Pacífico o el Cártel de Sinaloa. ¿Y por qué se van con el eslabón más débil, Pedro? ¿Por qué no sería? Tú decías el otro día, y es que este tema sí es intenso, pues, porque para mí la libertad de expresión es fundamental, no, claro, imprescindible. Para cualquier democracia. En el plano de las ideas, yo he dicho que hasta los insultos son válidos, obviamente con cierta moderación, pero hasta los insultos, porque es una forma de expresión. Pero Pedro decía el otro día en otro espacio de noticias que el tema de justo de los narcocorridos, pues tenía esa postura de lo que decías, doctora, de la presentación o de enaltecer el crimen organizado por las letras. Yo le decía a Pedro, bueno, ¿por qué las letras son tan exitosas y por qué hablan de las glorias de los cárteles? Pues porque son reales, porque los ves operando, porque conoces cómo de pronto los militares se tienen que agachar ante grupos del crimen organizado, cómo un culiacanazo detiene una ciudad de pronto, ¿no? Y terminan con la liberación de uno de los capos más buscados. Yo le decía, bueno, si queremos que de pronto esa letra sea incompatible con la realidad y que los jóvenes digan, ni es cierto, pues entonces la realidad tendría que ser distinta y decir, oye, en la letra están diciendo que los cárteles, wow, y que la vida, pues no es cierto, porque ya van como 200 detenidos en el sexenio, mira, terminan mal. Si hace clic con los jóvenes, con la juventud, es porque la realidad, le insisto, estas letras están contando lo que pasa en la realidad, que es un empoderamiento del crimen organizado en este país que ha filtrado, si es que se puede decir filtrado, porque ya es muy obvio, muy evidente de pronto, municipios, gubernaturas, diputaciones, pronto, ojalá que no, pero hasta magistraturas y juzgados, ¿no? Entonces, ¿por qué decir, o por qué con el eslabón más débil, y por qué no entonces hay una lucha de Estado real que le diga a los que escriben esas canciones, mira, pues no es cierto, la verdad es que el crimen está muy debilitado? Eso no pasa. Difiero de lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dices, y me parece que el problema es no conocer justamente lo que significa el corrido. El corrido mexicano representa justamente, pues, prácticamente los primeros comunicadores o los primeros y son las glorias, informadores. Son los logros. No se trata de enaltecer a nadie, se trata de reflejar la realidad. Y creo que incluso en el comienzo de uno de los corridos de los Tigres son muy enfáticos en decir, reflejamos la realidad de este país. Y a veces, si tú escuchas las letras y las comparas de los Tigres del Norte con las letras que hoy promueven los narcocorridistas, porque además son ellos sí enaltecen, tú lo acabas de decir, enaltecen la figura, no están narrando una realidad, están enalteciendo la figura de un capo de la droga. Y ahí hay mucha diferencia. A los Tigres del Norte
no les ha ido bien con el narcotráfico, no les ha ido bien con las autoridades, porque en ambos casos hay veces que la letra de sus canciones no le gusta a alguien. No le gusta ni a los capos de la droga, como no le gusta tampoco ni a los aludidos. al gobierno, cuando refleja la corrupción, cuando refleja lo que hay. Y eso es lo que pone a los Tigres del Norte por encima de muchas agrupaciones. Algunos de sus temas han sido censurados, básicamente los que hablan de la corrupción en el gobierno. Esos son los temas que han sido censurados de los Tigres del Norte. Ellos se negaron a grabar con la doble P. Con Peso Pluma. Con Peso Pluma. No quisieron ellos tener una colaboración porque saben que efectivamente pues ahí ya hay una tendencia a escribir o narrar canciones con la tendencia de enaltecer la figura de un capo de la droga, de un grupo delictivo. Y eso es una, desde mi punto de vista, gran diferencia. ¿Por qué sí se tienen que prohibir los que ¿Tú estás a favor de que se prohíban? Yo estoy a favor de que se prohíban aquellos que escriben letras que enaltecen, primero, porque no están reflejando la realidad, que es la esencia del corrido. Porque están diciéndole a los chavos, es más fácil portar un arma, consumir drogas, destruir la ciudad que tienen, porque eso los va a hacer grandes y porque eso los hace formar parte de algo que está por añadidura a esta generación, les corresponde. Sin el mayor razonamiento, no es la realidad. La realidad. Sin el mayor esfuerzo, sino en un mérito. Sin ningún costo. Exacto. Ese Cuando es no el les punto. dicen que la realidad es que estos jóvenes no duran ni 5 años. Si hubiese una estadística que nos permitiera ver cuánto puede durar un joven perteneciendo a un grupo delictivo, muchos no pasan de los 3 años. Entran, ingresan a los 16 años y a los 19 años están muertos, ya sea por el uso o consumo excesivo de drogas o porque, bueno, pues mueren en algún enfrentamiento o en una vendetta entre organizaciones delictivas, que prácticamente es de manera cotidiana que hemos visto que estos jóvenes, como tú lo decías el día de ayer, jóvenes, niños matando a niños. Esa Sí, es la realidad. Y ahí yo creo que sí entra el debate que es muy interesante que está planteando la presidenta, porque eso tiene que ser un poco más allá. Si no, si tienes una negativa, entonces lo que vas a hacer es que la gente con más razón va a querer escuchar eso. Vamos a hacer Y yo una pausa. Solamente voy a hacer énfasis en una palabra que acaba de decir la doctora, idealizar. Y me parece que es justamente lo que no debemos permitir de estos narcocorridistas, que idealicen algo que es una cultura de muerte. Vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos, estamos además de nuestro canal de YouTube transmitiendo por FM en el 98.1 Super, por eso hacemos esta pausa, pero regresamos en breve para continuar con este debate. Regresamos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama 360. A ver, efectivamente son pollitos de colores, efectivamente duran poco tiempo. Sí, el tema es la realidad, la academia, la escuela, el Estado, que qué le puede ofrecer a estos jóvenes si no es cárcel o efectivamente muerte al entrar a un grupo del crimen organizado. Y no hablemos de cosas superficiales, botellas de alcohol caras, vehículos, motocicletas. ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar y trabajar un joven en este país para poder tener acceso a una motocicleta de sus sueños? Para ganársela decentemente. No es excusa, no es justificación, no debería ser así. Pero insisto, a mí me gusta platicar de lo que es y las cosas pues, como son en la realidad, no en el debiera ser. Entonces, ¿qué opción le ofrece el Estado? ¿Una beca de 3,000 pesos? ¿En serio una beca de 3,000, 4,000 pesos para sobrevivir el mes, el bimestre? Entonces, por supuesto que hace clic y dices, pues yo quiero. No es que enaltezcan la figura y de pronto... Bueno, pero es que si eso pasa, entonces, pues en esa lógica no, pues sí hay que prohibirlos porque está muy complicado. Sí, bueno, esa es una forma de ver la realidad. Yo te voy a decir otra y me vas a obligar a repetir. ¿A poco Ovidio está súper acongojado y sufriendo mucho? Ahora ponle que sí. Me vas a obligar a repetir la gloria. Una experiencia personal que a veces no quisiera decirlo, pero tú te has quedado sin comer. No. Yo sí me he quedado sin comer. Y sobre mi mente Efectivamente, no ha pasado delinquir. No ha pasado salir con una pistola y decir, ahora me la deben todos y me voy a tener que cobrar a lo chino. Yo creo que forma parte de tus valores, de tu propia decisión de vida, pero si definitivamente llega un momento en que lo que estás escuchando en la radio
y lo que estás escuchando en todos los lugares donde te paras es un mensaje de, chavos, pues si no lo hacen es porque no quieren, porque aquí está la forma en la que ustedes pueden vivir. Yo creo que sí se trata de construir una realidad, yo insisto, retomando nuevamente las palabras de la doctora, es estar enalteciendo algo que efectivamente no tiene ningún sentido, que es incluso hacer un trastorno de la realidad, porque no están reflejándola tal cual es, y definitivamente... Sobre todo hay las series también, porque pues entra en términos de la narcocultura. Está la de Pigmenio. Es muy amplio, entonces sí, yo creo que por eso el tema debe ser generar un debate, un gran debate al respecto, para que puedas escuchar qué es lo que te dice la gente, ¿no? O sea, la gente que le gusta escuchar ese tipo de corridos y que tiene además derecho de poder seguirlos escuchando. Por eso el asunto tiene que ser de fondo, porque si de pronto se llega a un tema de prohibición, decíamos hace un momento antes de ir a la pausa, el tema es que entonces la gente con más razón, porque cuando hay algo que es prohibido, entonces se vuelve más exitoso. Y aquí tiene que venir la reflexión en un sentido, y no solamente es de temas de narcotráfico, es de temas de misoginia, ¿no? O sea, hay muchos estudios psicológicos que te hacen una representación gráfica de lo que dicen muchas canciones que normalizamos, que cantamos, sí, que a todo mundo nos emocionan y que dices, hay mucha violencia en ese tipo de contenidos. Uh-huh. El problema es que muchas veces también, pues entonces llegan a mezclarse con otras cosas, ¿no? Por eso quizá, pues si alguno de ustedes ha ido a algún bar y de repente llega alguna de estas canciones en donde se idealiza a ese tipo de personas, y en donde prácticamente escuchas unísono, ¿no? Todo el mundo cantando en ese momento, todo el mundo coreando muy emocionado, a los 90 cortándose las la venas. música de la hiedra, ¿no? La planta. La planta, o sea, y es una canción completamente de misoginia y de mucha violencia. Ingrata, la planta, mátalas, o sea, son muchas canciones, pero yo insisto, o sea, a ver, ¿por qué no prohíben la lucha libre? Es un arte. Porque a Pedro le gusta la lucha libre, sí está bien. Yo nunca he visto, bueno, he ido pocas veces a la lucha libre que abajo se están agarrando a trancazos porque arriba se están... No, sí, porque sí sucede. Concepto, sí sucede. ¿no? Pero bueno, entonces que prohíban la lucha libre, que prohíban todos estos Yo temas creo que tienen que ver con confrontación. La lucha libre no ha ocasionado un trastorno de tal magnitud como el que está ocasionando hoy la presencia de los narcocorridos, y por eso están haciendo énfasis en ello. ¿Es violencia o no? En un espacio. Sí, si claro alguien gana como lo es el box, como hay otras disciplinas. Hace 8 días se tuvo contacto. La clase nacional de box, ¿no? O sea, bueno, pues apela a que haya un deporte, por supuesto. Claro. Pero no hay reglas. Exacto. No nos perdamos, ¿eh? Hay reglas. Allá arriba son unos caballeros en el encordado, hay reglas que no se pueden... Y damas. Y además, déjame decir, ahora que dices damas, yo tengo un gusto especial por las luchas entre mujeres, porque si de verdad hay una lucha en la que puedes observar que efectivamente van más allá del teatro y de un poquito del circo que se hace en la lucha libre, es en la lucha de las mujeres. Pero mira, para no perdernos en este asunto de los narcocorridos. En gustos personales. En gustos personales, yo diría, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y vuelvo a tomar el tema de El Salvador, porque me parece que es importante hacer énfasis en algo. No se trata solamente de derrotarlos. Así como en aquel momento cuando Dios, cualquiera que sea su creencia, decide sacar a los judíos de Egipto, dice, momento, pues no puedo llegar y derrocar al rey. Tiene que haber un acto de humillación, porque sin ese acto de humillación van a seguir metiéndose y van a seguir esclavizándolos, los van a perseguir. Hay un acto de humillación en 7 plagas que le manda. Hoy lo vemos también reflejado en el caso de lo que está ocurriendo allá en El Salvador. No puede haber una derrota simplemente en contra de las organizaciones criminales. Tiene que haber un acto de humillación que le diga al colectivo: lo que está ocurriendo con estos señores no está bien. Y no está bien porque están colocaron en una situación prácticamente indescriptible de violencia El Salvador, y además habían construido una cultura en la que los niños, las familias y todo el mundo admiraba al Mara. Era el modelo a seguir de la sociedad. Todos estos ejemplos son en Latinoamérica. Yo no sé cuál es la ciudad más desarrollada, el país más desarrollado, más primermundista del otro lado del planeta, pero
Consideran que si hay una especie de presentación de narcocorridos de manera constante allá en Suiza, no sé, en Suecia, ¿va a haber un ánimo de violencia entre la población? Bueno, Yo es pienso que no. allá hay otras expresiones como el heavy metal, ¿no? O sea, sí es un reflejo, por supuesto, de cada una de las sociedades y demás. Yo creo que retomando como cuál tiene que ser el sentido del debate que se genere, lo que tú dices de, oye, pues, ¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes tengan otras oportunidades? Pues sí, es un tema de causas, definitivamente. O sea, no porque quite los narcocorridos, tampoco es que esto sea Disney y entonces porque Al ya la contrario, gente no ya se digo lo que pasó incite. en un palenque, ¿no? Cuando Esa quitas es el una narcocorrido. clara muestra, ¿no? De que algo no está bien tampoco. Claro. O sea, ¿cómo es posible que te dicen no se van a hacer narcocorridos, no se van a entonar los narcocorridos y entonces pues la gente Yo le decía a Pedro, enardezca doctora, como lo hace hizo muchos en años Texcoco? se canceló una presentación de Pablo Milanés o de Aute en, no sé si en Yecapixtla o en Tlayacapan, y el público de Aute o de Milanés, no recuerdo quién era, arrojó sillas porque se canceló el concierto. Entonces, no normalmente es un tema de ese género. Digo, por supuesto que no fue un nivel tan violento, no había alcohol, no fue en el atrio de una de las dos iglesias, insisto, Tlayacapan o Yecapixtla, y la gente enojada porque se pospuso el concierto por un tema personal del artista, terminó arrojando sillas. Entonces, también es un poco estigmatizar particularmente el género. Yo insisto, si la realidad fuera distinta, quizá ni siquiera habría una intención y una necesidad de escribir sobre el narco en este país. Si la realidad fuera distinta, si no hubiera narco, ¿sobre qué escribes? ¿Sobre algo que la gente no conoce? ¿Cómo va a tener éxito? Pero es que tampoco sería similar a lo que tú comentas porque es digamos que no hay un tema de prohibición. O sea, la gente se enojó pues porque a lo mejor había hecho planes, se había trasladado, o sea, es un enojo Porque del momento. ¿a dónde? Aquí estamos esto. hablando en el que comentas que de haya Texcoco. sido aquí en el estado de Morelos. En el de Texcoco estamos hablando que es una reacción ante una prohibición, ¿no? O sea, a que te están diciendo que no puedes escuchar esto, que no se va a entonar esto. El que en varios estados ya estén tomando este tipo de medidas, pues también va a traer, por supuesto, una reacción ante esto, ¿no? Del público, que ahí sí, y no se puede estigmatizar, no es un sector, son muchísimas personas las que les puede gustar, pueden tener cierta fascinación, tú vas por la calle, pasa un coche, escuchas que lleva ese tipo de música, ¿no? Entonces, por eso sí, el que se busquen otras medidas, o sea, ya sea para los jóvenes, ya sea de la misma música, la música es muy importante, y creo que todo lo que hemos visto en los últimos 20 años, pues sí ha sido una debacle absoluta en los tipos de contenidos musicales, ¿no? Que son respetables, otra vez respetamos a la gente que los quiere escuchar. Como expresión artística Como además, ¿no? expresión artística, pero pues al final en 40 años ¿a poco vas a escuchar a Peso Pluma y vas a decir, son unas canciones de cuando yo era joven? Pues no creo. Yo creo que estamos muy alegados de Sí, eso. no. O de Natanael Cano, que justo es el que estaba escuchando, un cachito de presentación de Natanael Cano hablando justamente de lo del culiacanazo, ni se le entiende, pero bueno, ese ya es un tema de apreciación mía, ¿no? Pero también creo que tenemos que llegar a un punto, como ocurre en Colombia, en Medellín específicamente, después de todo lo que representó Pablo Escobar, hoy los colombianos no es un tema que les guste. Detestan Es un tema que, la exacto, carga que que implica el odian, narcotráfico en el su que la país. gente Claro. los tome como una referencia a Pablo Se Escobar. enojan. Y que por el contrario, ¿no? Medellín pues, ha trabajado mucho para salir adelante y esa ya es como una cultura muy específica, incluso de turismo, que sigue representando Pablo Escobar. Pero cuando ellos ven series como Narcos en Netflix, entonces dicen, no todo lo que está ahí es real. Pero se da cuenta, doctora, que no allá, refleja la realidad. como en El Salvador, hubo una presencia del Estado muy fuerte. O sea, una campaña, una estrategia planeada muy, muy fuerte que implicó muchas cosas. Que no implicó solamente la prohibición de claro. suyo. No. Y al contrario, incluso hasta a veces entiendo que implicó el perdón, ¿no? Sí, claro. Hay una palabra, la tregua. Toda la cultura de la paz y de reeducar a la gente tal cual. Así ¿no? es. En ver que había pues otras alternativas y de acercar a la gente que vivía en ese tipo de lugares, de barrios muy complicados del mismo Incluso Medellín. a mí me sorprendió ver ayer entre las efemérides de una página internacional de efemérides que estaba conmemorando el fallecimiento de Jairo, que es uno de los sicarios más letales de Pablo Escobar. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que las páginas de esta naturaleza lo consideren como una efeméride, ¿no? O sea, Claro. dices tú, caray, qué raro, ¿no? Claro.
Pues ese tema seguirá dando de qué hablar porque no se va a terminar. Por ejemplo, el Commander, yo ya no lo escucho en presentaciones ni en vivo después de esta campaña en su contra de prohibiciones, ya no. Que el Commander era uno de estos sujetos que hay que decir que no vivía aquí en México, hablaba de asuntos mexicanos, que eso ya de suyo me parece que es una de esas como tratar de utilizar, robar, usar, apropiación cultural primero. Apropiación negativa, pero apropiación cultural, ¿no? De un cuate que no está viviendo la realidad. Por eso digo, a veces aplaudo al que cantó en el medio tiempo del Super Bowl criticando a este rapero canadiense y diciéndole, pues tú de qué hablas si ni vives aquí, ni sabes de lo que yo estoy o de lo que se trata la música que yo interpreto. Es exactamente lo mismo. ¿De qué habla el Commander si ni vive aquí, ni se crió aquí, ni esta canción que tanto presume de sí señor, yo soy de rancho? Pues ¿cuándo? Si él no nació aquí, nació en los Estados Unidos y siempre ha vivido allá. Entonces me parece también una parte muy hipócrita de alguien que cante ese tipo de canciones, que invita a la juventud a ese tipo de conductas y que simple y sencillamente él en la realidad pues lleva otro tipo de vida. Bueno, eduquemos a nuestras generaciones para que no escuchen al Commander y tengan un oído entrenado y escuchen Ingrata. Pero yo creo que en lo inmediato, o sea, lo que tendríamos que ver en lo inmediato, porque nunca va a ser bien recibido que desde el Estado se quiera prohibir ese tipo de contenidos, sí sería una reflexión profunda en los medios de comunicación, porque ahí sí puedes tú ir diciendo, ¿sabes qué? Esta música... Pero ¿qué estamos viendo? Hoy cada vez más las radiodifusoras están tocando ese tipo de música. Vaya, hasta las que ya eran de pop, ahora las escuchas y es todo el día. O cantantes que antes eran de otro género y de pronto por el mercado. Por el mercado, todo se mueve con base a los mercados. Entonces, si desde los medios se empezara a hacer esa reflexión, ¿no?, sobre los contenidos que se están dispersando, creo que ahí sería más fácil la recepción para la gente. Quiero cambiar el tema, pero me salen más ideas. A ver, entonces eso de los medios, a mí lo que me trae a la memoria es este acuerdo de Peña Nieto con los medios de no publicar hechos de violencia, que algunos medios dijeron, no, espérame, eso yo no voy a entrar. Uno de ellos nadie fue Reforma. Nadie le entró a eso. Todos dijeron que sí, algunos dejaron de publicar. ¿Por qué? Porque de pronto era, masacran a 20 policías en tal lugar, arrojan, o sea, evidenciaba la deficiencia del Estado, la debilidad del Estado ante el crimen organizado. Y entonces hubo un acuerdo mediático de no publicar esas cosas. No, pero no, y yo creo que no va en ese sentido. No permeo ese acuerdo, yo creo que quedó como una anécdota, pero no, yo creo que incluso un poco más tendiente a temas de seguridad. Dejó de publicar Nota Roja, derivado de ese acuerdo. Bueno, pues sería el único medio que lo acató, porque yo el resto creo que siguieron reflejando la realidad. Pues porque vende. Pues no solamente, porque también es la realidad, digo, hay un compromiso periodístico, ¿no? Aquí me parece que lo que no podemos perder de vista siempre es la objetividad periodística, ¿no? A veces cosas que no nos gustaría que ocurrieran todos los días como personas, pero que como medios tenemos que vernos en la obligación de reflejar lo que ocurre. Pero de antemano lo que va es la objetividad, y eso, regreso a lo mismo, los corridos deben de ser eso. Son la primera... Yo escucho corridos en Tlaltizapán, o todavía me tocó conocer corridistas. Corridos periodísticos. Que son, efectivamente, son narraciones de hechos que suceden y que de acuerdo al corridista, pues los adapta y los convierte en una música para que queden en el recuerdo, en la memoria de esa comunidad. Yo escuché varios corridos que hablaban sobre asuntos muy hiperlocales de Tlaltizapán, pero que al momento de cantarlos, bueno, pues se iba reproduciendo esta memoria de lo que había ocurrido en este lugar. Yo creo que debe de ser eso, hechos, y que hablen con objetividad, los corridos que valgan la pena, cualquiera que sea la realidad, nos guste o no la realidad, pero es que eso es una cosa, o sea, retratar la realidad. Por eso yo creo que tampoco sería acorde lo que tú comentas en este ejemplo, porque al final eso es realidad. Aquí lo que estamos diciendo es, sí puedes tú filtrar a partir de que eso es apología del delito, de la violencia. En un país con tantos problemas de violencia, pues entonces sí empieza a generar una mejor filtración de qué cosas tú como medio de comunicación no te puedes permitir ser el vehículo para que ese tipo de contenidos llegue a la población y pues genere este tipo de inconvenientes de pronto al oyente. No es el único género que ha sido prohibido, este ha sido públicamente. También en algún tiempo las canciones de protesta, la trova, fue prohibida. No hubo una declaración tal cual
del gobierno en aquel momento decir se prohíbe. Sin embargo, Pero ahí sí, porque era tema gobierno autoritario, presidencialista, por supuesto. Señalando no te va al a gustar. gobierno, el rock en su momento también es una expresión que habla de cómo se maltrató esa generación El rock and de entre los 60 y 70, de cómo hubo mucha represión, y el rock yo creo que representa también en algún momento pues esta necesidad de los jóvenes de hacerse escuchar de lo que estaba mal y de lo que estaban viviendo en las calles. La mayor parte de las piezas del rock mexicano, por lo menos, reflejan esa realidad. Y bueno, pues, insisto, mientras sea un reflejo de la realidad, yo creo que se va a abrir paso. El problema aquí es que estamos escuchando corridos que no obedecen a la realidad y que están únicamente exaltando, tratando de construir figuras de papel o castillos de arena en los jóvenes para engañarlos. Pues eso está en la agenda nacional, lamentablemente en la agenda local, en el estado, lo que tenemos, Pedro, y tú has sido testigo de ello, doctora, es esta serie de incendios. Como dato, el recorte más reciente señala que son 17 incendios activos, una superficie afectada de 3.244 hectáreas. Incendios en Tepoztlán, Santo Domingo Cotitlán, kilómetro 63, San Juan Tlacotenco, Barriga de Plata en Tepoztlán, Llano de Morales y El Pedregal en Tlalnepantla, Cerro del Gallo en Tlaltizapán, Las Palomas en Coajomulco, Huitzilac, Norte del Puente en Huitzilac, Corrales también en Huitzilac, Huitecota, Coajomulco en Huitzilac, La Nopalera en Yautepec, en Ayala, en el paraje Bugambilias, en Yautepec, en Cañón de Lobos, en Aguatepec hay otro en Villa Santiago, también Cerro Gordo, Jonacatepec y sur de Xochipala en Tlaquiltenango. Yo lo catalogo así, no sé si coincidan. Vaya crisis de incendios que tenemos en el estado. Sí, la última vez que yo había escuchado que se había incendiado el Cerro del Gallo en Tlaltizapán tenía yo 10 años. Y mis tíos subieron a combatir, incluso yo apenas empezaba a manejar, tuve que llevarles agua en el vehículo porque fue un combate muy, muy tremendo en la noche. En aquel tiempo no había la cultura que hoy había y corriendo riesgo su vida, durante la noche estuvieron combatiendo el fuego. Es muy, muy complicado lo que ocurre y cuando en el sentimiento de las personas, porque hay que decirlo, tal vez para los brigadistas que vienen de otros estados no hay un sentimiento, un apego como el que hoy se da cuando pues, los brigadistas de las comunidades salen en la noche y le dicen, no, es que corren en riesgo su vida, sí, pero lo que se está quemando es su casa, lo que se está quemando es su entorno, lo que ellos conocen como su casa. No tienen una concepción, por lo menos en las localidades de Santo Domingo, Aguatitlán, de llamarle hogar a la casa de adobe en la que viven. Para ellos su hogar es El bosque. El bosque. todo en su conjunto, el pueblo, el bosque, en todo. Entonces, sí hay, me parece a mí, una situación de mucho disgusto, de mucha molestia por lo que ha ocurrido, porque hemos estado escuchando que sí hubo situaciones de negligencia. Primero, una no atención temprana, una falta de dinero y de recursos por parte del ayuntamiento para poder combatir. ¿Habla de Tepoztlán? De Tepoztlán. Y también en el caso de Tlaltizapán, y también hay que decir que nos decían que incluso ellos no escucharon, no vieron en ningún momento que desde enero que entró este nuevo gobierno municipal haya hecho una sola labor como les corresponde y por ello les dan dinero para realizar mantenimiento en las brechas cortafuego. Es decir, que, de que había material vegetativo. No hubo prevención. En las brechas que se supone que eran donde debe de aniquilarse el fuego, había material vegetativo y por lo tanto, bueno, pues fue muy fácil para las llamas avanzar sobre esos espacios que se supone que son los que naturalmente tendrían que frenar. Pero después en Tepoztlán, doctora, hay un tema que pocos ha tocado, me parece, y es este asunto que han denunciado algunos pobladores. Poco se ha hecho porque tienen miedo en algunas comunidades de Tepoztlán, que tiene que ver con los fraccionadores. O sea, también la autoridad tendría que explicarnos y decirnos qué tanto de estos incendios forman parte de una estrategia de fraccionadores, de gente que está buscando afectar el cerro para después venderlo. Y lo vimos en Tlaltizapán. Fuimos al evento de Chinameca y de pronto, rumbo al evento, que eran el mediodía, no recuerdo la hora, no había incendio. De regreso, es decir, un par de horas después, un incendio tremendo. Y cuando pusimos atención, justo en la zona del incendio, un camino trazado con maquinaria pesada justo para acceder al cerro. Eso, por supuesto, es solamente especulación, ¿no? Pero son elementos que coinciden y en Tepoztlán ya había lonas vendiendo lotes. Nos lo han dicho. Queman el cerro para venderlo.
Sí. Bueno, es que al final, incluso si tú vas a la estadística en donde la mayoría de los incendios pues son provocados, ya desde eso sabemos, o sea, no es algo fortuito, ¿no? No es que sí puede haber una mayor proliferación por el tema del calor, ¿no? Esta temporada, por eso. Pero, claro, de hecho, vaya, la misma legislación se había ido acentuando el que no se pudiera dar paso inmediato, pues a lo mejor a construcciones, ¿no? Y demás. También retomaría que, pues una de las cosas que más se dijo en el sexenio pasado, pues tiene que ver justo con generar más zonas protegidas, ¿no? O sea, pero esta declaración, pues claro que tiene que ir aparejada de mejores acciones de vigilancia, sobre todo, ¿no? Sí, ahora yo creo que es un tiempo muy triste para todas las personas aquí en el estado de Morelos, ¿no? Que igual que ocurrió el año pasado, pero a lo mejor ahorita lo vamos a ver todavía más drástico, desde donde estés prácticamente es perceptible que algo está pasando, ¿no? Que hay humo. Y yo creo que si eso nos remonta al trabajo tan loable que hacen los brigadistas. Hace unas semanas platicábamos con los de Huitzilac, que se estaban preparando, ¿no? Justamente. Y decían que había muy poco apoyo, porque pues además hay que considerar que hay algunos brigadistas que pues son de los voluntarios, ¿no? O sea, no hay un pago de CONAFOR, no pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es un poco lo que dice Pedro de la gente que se casa con la idea pues de tu bosque, ¿no? De ser pues una persona que está muy pendiente de generar una cultura de reforestación. Entonces prácticamente todo lo que ellos hicieron el año pasado hoy no está, quedó en ceros a partir de toda esta serie de incendios. Y ahí creo que es otro de los temas que sí tendría que hacer mella entre la población y que no nos podríamos solamente voltear, cerrar nuestras ventanas en nuestros domicilios y pues hacer que nada está pasando, ¿no? O sea, sí tiene que ser un tema que nos llame a generar mayores apoyos para ellos, mayores donaciones, por supuesto, ¿no? De equipos. O sea, son personas que están arriesgando todo y que pues van en situaciones a veces muy precarias y solamente con lo que les va prestando CONAFOR o la Secretaría, ¿no? O lo que van recibiendo de donativos. Exacto. De entonces ahí pues sí creo que es un tema para la reflexión de la sociedad en general, de lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer para las próximas generaciones a partir de estos bosques. Porque claro, el de Tepoztlán, pues a todo mundo nos duele, ¿no? Pues es nuestro pueblo mágico, ¿cómo? Pero así, pues ¿cuántos tenemos simultáneos y nada más por en eso este vimos momento ayer en el el malestar estado? de la gente de Huitzilac, ¿no? De Coajomulco, porque se sintieron abandonados. Hoy ya sabemos que, bueno, la noche de ayer, la tarde de ayer, fue en representación del Ejecutivo el secretario de Desarrollo Sustentable. Y hoy en la mañana. Y hoy ya fue la gobernadora. Fue la gobernadora. Yo quisiera retomar algo que dijo la gobernadora y que me parece muy importante, porque ella habló en el caso de Huitzilac después de estos hechos de violencia que se registraron en torno al asesinato del secretario del ayuntamiento y también de otros problemas que se han presentado muy graves con el caso de los bienes comunales de Huitzilac. Llamó a una integración de una mesa agraria. ¿Eso qué implica? La mesa agraria representa llamar a los comisariados de bienes comunales, a los representantes de los bienes comunales y primero establecer, decir, a ver, aquí no cualquiera que levante la mano es comunero. Debe haber una lista de comuneros, cosa que no hay en este momento en Huitzilac. ¿Quiénes son comuneros? ¿Quiénes no son comuneros? ¿Y quiénes están acreditando como comuneros para hacer, para acudir? La venta de terrenos. Hacer venta de terrenos, para hacer todo tipo de delitos, como es el despojo, como es, bueno, infinidad de delitos que se están registrando allá. Es importante la mesa agraria, es importante que las autoridades federales, que hoy ya la ley no establece que es el gobernador, como antes la Comisión Agraria Mixta, que el gobernador presidía estas comisiones, bueno, pues ahora no, ahora son únicamente las autoridades federales, pero que esa autoridad federal de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, integre en esa mesa y que, bueno, pues exista primero claridad de las autoridades agrarias de decirles, a ver, ustedes son los depositarios de la tierra, los poseedores, pero eso no implica que el día de mañana ustedes tomen la decisión y digan, aquí vamos a instalar un parque de desechos nucleares. No lo pueden hacer. No pueden tomar una decisión de ese tipo. No pueden decir, vamos a tirar toda la zona boscosa de Huitzilac, porque hoy ya se nos ocurrió que el negocio es la papa. Sembrar papas es lo de hoy y es lo que queremos hacer, tirar todo el bosque, que es lo que está ocurriendo en Huitzilac. ¿Sabes quién generó este caos en Tepoztlán?
Graco Ramírez con la imposición de la ampliación de la autopista La Peracotla, cuando empoderó a un grupo de comuneros sobre otros para que este grupo aprobara la ampliación de la autopista. Y también lo Y ocurrió entonces operan dos grupos de comuneros en Tepoztlán. en Tepoztlán, y también ocurrió en Huitzilac Uno con vende, este otro grupo desecha. de gente que quiere extender sus dominios sobre la siembra de papa, y lo mismo ocurre en O sea, es Tlalpan. real lo de la papa. Es real lo de la papa. O sea, ahora les dicen el grupo de los paperos, como es real el grupo de los manguereros en la zona de Tetela del Volcán y de Hueyapan. Ocuituco, y Hueyapan, donde efectivamente se están peleando por el agua, están tirando el bosque y están incendiando el bosque, porque lo que quieren es extender los sembradíos de nopal y de aguacate allá en esa zona, que es lo que está ocurriendo en este momento. Digo, no integrarlo, por eso es que se requiere la mesa agraria, para decirles a las autoridades agrarias: no puedes tirar el bosque, no está en tus facultades tirar el bosque, porque lo que se te dio en resguardo, el núcleo agrario que se te dio en resguardo, establece que esta es la zona para que viva la gente de este poblado, esta es la zona para que siembres, y esta es la zona de reserva ecológica de servicios ambientales. En teoría no se podría hacer nada ahí, más que cuidar árboles. Y yo creo que también, además de cuidar árboles, yo estoy de acuerdo con la doctora, creo que deberíamos de empezar a impulsar y ver que hay la necesidad de copiar modelos de otros países, como el pago de impuestos ambientales. Yo creo que sí, como ciudadanos de Cuernavaca, tendríamos que empezar a generar un impuesto que sea directamente para estas comunidades como pago a servicios ambientales, como ocurre en otros países. Es decir, el cuidar el bosque no es un asunto gratuito, se requieren recursos cuidar el bosque, y para ello se necesita que haya dinero para que la gente que vive allá cuide el bosque y tenga los recursos para mantenerlo. Pues mientras esto ocurre, Pedro, y mientras Eso se es muy respeta la ley, impopular y va a estar un poco complicado. 3.244 hectáreas afectadas, y hay incendios que tienen 0% de control, hay incendios con 50% de liquidación, es decir, la cifra preveo va a aumentar, son 3.200, casi 50 hectáreas, son ya 3 o 4 aeronaves las que están desplegadas en el territorio morelense, y esto habla de la crisis, insisto, que se está viendo en temas de incendios forestales. Viene una ceremonia religiosa muy importante, jueves y viernes santo, sábado de gloria, Cohetes. domingo de resurrección, y yo no he escuchado a la Iglesia Católica Cuetones. decirles: por No favor, cohetes. no usen los cohetes, porque eso es... están viendo cómo está el ambiente, y eso iba a sí, decir una cosa que... y si no, se te va un cohete hacia el bosque y otro incendio, ¿no? Pues sí, pareciera que a los santos les gustan mucho los cohetes, y por eso la gente les lanza muchos, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí haya Una creencia ahí. haya una decisión tomada por las propias comunidades de moderar su uso, cuidar mucho dónde cae o dónde se hace uso del fuego, para evitar pues que esta crisis crezca. Se nos acaba el tiempo, doctora. Un comentario final. Pues estaremos pendientes también del contexto internacional. Se nos quedó ahí el tema de los tomates, ¿no? Y bueno, estos 90 Qué locuras, días. ¿no? Qué locuras. Que prácticamente De Donald Verdegué, Trump. pues lo que sale a decir es, bueno, en estas medidas de suspensión, que no se olvide Estados Unidos, que también tenemos una investigación que ha quedado ahí en el tintero sobre el pollo desde el 2012, porque ahí se presume exactamente la misma práctica, y ahora también sobre puerco. Entonces, pues seguro va a seguir dando de qué hablar, como está dando Trump alrededor del mundo, y pues Esta guerra eso con China ya está es de locos. el tema de todas las semanas para el análisis, ¿no? Pero, Y la va a perder. pero a ver, aclaremos, la práctica de dumping implica que el gobierno le mete subsidios a la producción, como ocurrió en el caso del maíz. Como lo hace Estados Unidos. Lo hace Estados cotidiana. Unidos, subsidia la agricultura. siembra del maíz para que lo pueda dar barato los productores, y así avanzar o ganar terreno en el mercado del maíz. Eso no ocurre en México. En México, y más Si es caso, les dan fertilizante, ¿no? en especial con la 4T, Rebajado. no ha habido ni un solo programa que digan que puede haber una subsidie. práctica de dumping de los agricultores mexicanos, donde el gobierno esté subsidiando para que se pueda producir jitomate barato. Eso ni en los más remotos sueños de un agricultor ocurre, y por lo tanto me parece que es algo que fácilmente los productores mexicanos de jitomate pueden decirle:
O sea, no, de verdad, no manches. Claro. No, eso no ocurre en este país. Claro, pues ahí está el tema. Yo creo que la siguiente semana, por supuesto, hablaremos de los aranceles y de estas ideas creativas, grandes ideas de Donald Trump en materia de comercio internacional y veremos cómo le va también y qué cosas nuevas saca en esta semana y que todavía nos queda de aquí al siguiente miércoles. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias para todas y todos también por escucharnos. Gracias, doctora. Pedro. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Por supuesto, escuchamos todas sus críticas, comentarios y por favor comparta. Compartan este video en el canal de YouTube Panorama 360. Muchas gracias a la gente que también nos escucha a través del FM en 98.1 Super y muchas gracias a todo el equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que estas opiniones y estos comentarios lleguen directamente cada semana hasta sus dispositivos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.